Vale, en 3, 2, 1, seguimos. Muchas veces hablo de este tema, hemos hablado muchas veces con mi amigo Jaime Peña, que llevo un año, pero que hicimos el doctorado juntos y vamos a decir que llevamos carreras paralelas. Él se presentó conmigo a la primera plaza que yo saqué de asociado en la universidad de Vigo, en Orense, y no la sacó por unas décimas, porque al tener yo un año más tenía una cosita más en el currículum, pero él después sacó la plaza de programador de la Filmoteca del CEGAI, que es donde sigue, y muchísimas veces hemos pues, hablado durante comidas o con calma sobre la disparidad de nuestras carreras. Él se fue hacia la programación y hacia la crítica, y es uno de los grandes programadores y un crítico de referencia en el país, y uno de los más reconocidos en Caimán, en el antiguo CAIRS España, y yo me fui por la historia. La diferencia: yo cuando tenía 18 y 19 años organizaba viajes con Jaime los fines de semana a Madrid, ¿no? Nos íbamos los dos, yo le dejaba a él que organizase las sesiones, las montaba, que casi que nos quedaban 5 minutos entre sesión y sesión, que no teníamos tiempo ni para comer un bocadillo, y él ya estaba en eso por 6, 7 películas en 2 días, o 8 películas en 2 días, o 9 incluso películas en 2 días, y a mí eso nunca acabó de llenar. No me enteraba de la mitad, algunos todos los dormía, y al cabo de 15 días no sabía lo que había visto, salvo que la película me hubiese gustado mucho, entonces hacía por volver a verla, ¿no? Sin embargo, yo he visto más de 100 veces Vértigo, he visto 20 o 30 veces algunas de las películas sobre las que, o incluso he visto cientos de veces secuencias de 1 minuto para poder llegar a intentar entender las articulaciones formales y los elementos de puesta en escena que esas películas tienen. Y esa es mi manera de trabajar, no me permite otra cosa. Yo tengo que ser capaz de estudiar las películas plano a plano, de diseccionarlas, porque mi formación como historiador del arte viene además acompañada de una enorme influencia del análisis textual de raíz semiótica y en cierto sentido psicoanalítica que proviene en España de la revista Contracampo, que es una revista célebre en los años 80 y al principio de los años 90. Diríamos que en ese momento había como 2 escuelas de crítica, ¿no? Vamos a ver la que se llama entonces contenutista, que habla de los contenidos y que se molestaba muy poco en decir cómo esos contenidos estaban contados, y la otra, que era la de Contracampo, en la que estaban buena parte de mis maestros, que tampoco llegaron nunca a ser... Fueron críticos en su juventud algunos, pero que están todos hoy en departamentos universitarios haciendo labores de análisis. Análisis de las películas no significa que nosotros tengamos el arma secreta y los demás no sepan nada, no. Evidentemente hay muchos críticos de cine que también son analistas si quieren, pero que no disponen de tiempo o no les interesa. A mí me interesa más estudiar, que las películas me ayuden además a comprender un periodo histórico. Es decir, muchas veces me dicen, pero ¿por qué esa obsesión por las películas de la década de la posguerra? Bueno, pues en principio, mientras crea que eso no está bien conocido y que me permite comprender mejor la sociedad española de la posguerra y la gran tragedia de la guerra civil, me parece que es una labor que me reconforta como historiador y que además me permite ser en lo poco que podemos ser los historiadores útiles a la sociedad. A veces me dicen, te pagan por ver películas y por estudiar películas que no le interesan a nadie. Eso no te creas que no acaba afectando a veces cuando te lo dicen una y otra vez, y sin embargo están recortando a la medicina y a las investigaciones. Yo eso también lo concibo, y por lo tanto, a pesar de que creo que el estudio de la cultura es básico, pero no vamos a estar contestando siempre eso, sí intento que tenga una repercusión en lo posible social. Es decir, a veces se me acusa de que estudio las películas de manera formal y me olvido de su repercusión social. Yo intento que no sea así, intento que de alguna manera esta voluntad de intentar revalorizar en lo justo las películas de los años 40 y 50 tiene que ver con un intento de levantar un poco, diríamos, el papel de una sociedad que no estuvo siempre vencida, que no estaba totalmente destruida por el franquismo, que tenía atisbos de responsabilidad, atisbos de talento que no se habían hundido. Entonces, esas cosas me preocupan mucho más que calificar las películas inmediatamente, establecer cánones, establecer listas, discutir sobre tal o cual cineasta. Es decir, los críticos viven en una especie de burbuja en la que el referente único de su actividad es el cine. Es decir, las películas, como esta película, está muy bien, utiliza por ciertos tipos de planos, por ciertos elementos, pero muchas veces parecen desconocer un poco la realidad o preocuparse muy poco de otras cosas. La burbuja del crítico es muy peligrosa, ¿no? Entonces, los historiadores trabajamos sobre el pasado, pero también tenemos la suerte de disponer de bibliografía de todo tipo, de conocer el periodo a través de otros estudios, pero son cosas muy distintas, no del todo desconectadas, pero muy diferentes la crítica y la historia, ¿no?
Bueno, repites siempre, además, aunque digas que eso quieres esta preocupación por preocupar tanto por lo histórico como por lo formal, veo que repites mucho siempre el tema de la forma, lo formal. Tú, o sea, estás de acuerdo con Godard en que el cine es una forma que piensa por sí misma, o sea, lo formal es lo clave de una película. No es que lo formal sea lo clave, lo que pasa es que los contenidos toman forma, no hay otra manera de estudiarlo. O sea, ahora estamos en un periodo de predominancia en los estudios cinematográficos históricos, críticos a nivel académico en el mundo, de las escuelas de estudios culturales que estudian el contexto y la recepción de las películas y cómo estas son interpretadas por un determinado tipo de público, más que por las películas mismas. Las películas más o menos darían igual, y son los lectores los que determinan su sentido, ¿no? Es decir, pues las lesbianas de tal grupo en tal ciudad y en tal país pueden leer la película, apropiarse de ella, hacer una relectura interesada, pero yo creo que la labor del historiador es la de saber que las películas, aunque puedan ser leídas de muchas maneras, construyen una forma determinada para decir las cosas. Es decir, no es que lo que importa sea la forma, es que las películas se conforman, y si no tienen forma no hay película, y por lo tanto dejar de lado como las películas dicen las cosas supone no tener en cuenta que el cine es realmente un medio de comunicación, un arte con sus propias formas de expresión, ¿no? Es decir, si da igual cómo se resuelven los problemas con los que el cineasta se enfrenta, si da igual una manera de hacer la película u otra, no sé qué tipo de trabajo podemos valorar en el cineasta. Es decir, es que las cosas que dicen las películas las dicen porque las dicen de esa manera. No quiere decir que la forma sea lo fundamental, es que no existe el contenido si no ha sido contado de una manera concreta. Y me parece que el hablarnos de una película de Ken Loach, porque habla de los problemas del proletariado, de las clases populares como importantes, sin tener en cuenta la manera en la que se accede, a la que se pone en forma, eso no es justo y no nos permite comprender bien el discurso cinematográfico. Creo que las dos cosas son necesarias, pero van imbricadas. Y no se puede acceder a lo que las películas dicen, sino es a través de cómo lo dicen. El cómo lo dicen es fundamental. En ese sentido sí que soy profundamente godardiano. A pesar de que me interesa Godard, pero no soy un fanático godardiano, ¿no? Ahora mismo con su última película en Cannes hay ya como dos visiones antagónicas, ¿no? Que no saben qué es ese artefacto que les obliga casi a escapar corriendo de la sala, como decía por otra vez en Días de Cine. No podemos hablar de adiós al lenguaje, ¿no? Porque no sabemos qué es, y los que a lo mejor tampoco saben muy bien qué es, pero no les queda otro remedio que levantar los brazos y rezar, porque de riesgo dar, ¿no? La sinopsis es peculiar porque se ha dicho que es una película en 3D y que el protagonista es un perro que habla. Entonces, sí. Que sorprende ya oírla. Yo solo tengo la referencia de Jaime Pena, que me dice, bueno, que primero que le entusiasmó, pero esto es casi ineludible tratándose de Godard y de Jaime, que le tiene un... Y además, porque hoy por la mañana he leído la página escasa que le dedica en Caimán, pero no tengo duda de la importancia, de la extraordinaria importancia de Godard, ¿no? Pero no en ese sentido, tampoco en el sentido godardiano, de forma que piensa al margen de la narración, construyendo ideas a partir de la relación entre imágenes. No solo eso también, sino en el sentido más tradicional, de que las películas narrativas adquieren realmente valor cuando sobre su guión se coloca una especie de parrilla formal que les da sentido. La película es la película en el momento en el que toma las decisiones, construye el discurso, no solo a partir de lo que está escrito, sino también a partir y básicamente de la manera en lo que se ha escrito, y adquiere forma, diálogos, imágenes y sonidos cinematográficos. O sea, sin llegar al nivel de Godard, aunque podríamos decirlo así, ¿no? Sí, el cine es una forma que piensa y por lo tanto la forma determina el sentido, pero incluso de una manera más tradicional, sin llegar, diríamos, a la experimentación godardiana, que a veces es sublime. O sea, Histoire du Cinéma es quizás uno de los poemas fílmicos más extraordinarios que uno pueda ver en los últimos 30 o 40 años, sin ninguna duda, a pesar de que en algunos momentos es oscurísimo, a pesar de que en algunos momentos uno pierda la noción, pero no está hecho para entender, está también en buena medida hecho para sentir, o sea que idea y sentimiento, idea va ahí mezclado, pero en el sentido más tradicional, ¿no? Tenemos que cuidar la manera en la que decimos las cosas, porque el escritor solo dice lo que dice porque escribe esas frases con ese verbo, ese sujeto y ese predicado, y las une con esas
relaciones entre frases porque subordina o no, eso es la forma, y la forma es el contenido, y las imágenes ocurre igual. Lo que pasa es que como estamos todavía tan apegados a esta relación icónica brutal entre lo que la imagen rueda y el mundo, como estamos ahí frenados, ¿no?, por esa especie de la idea del mundo como reflejo, que es una idea con la que podemos jugar en positivo, como siempre tan inteligente lo hizo André Bazin, pero por otra parte tenemos que saber sus límites. No es un mundo recortado, es un mundo construido, es una construcción discursiva, tenemos que ser capaces de medir las cosas, eso justamente. Y como profesor universitario, ¿tú crees que a veces que te encuentras con que la formación es insuficiente, que te llegan alumnos a clase que Sí, que todavía no saben suficiente sobre los conocimientos que bueno, vamos a ver, yo tengo la experiencia, que no tienen todos en la casa, porque yo vengo de otra licenciatura, que es un poco contradictoria. La formación histórica, cultural de los alumnos de historia, vamos a decir de los alumnos de historia que entran en historia porque les gusta, porque después esta historia como escobilla de los que quedan con el 5 y se cuelan, no me refiero a eso, ¿no? Al alumno que le gusta realmente historia, tiene una formación cultural más amplia, lee más, ha visto más cine en general, pero después los alumnos de comunicación son más rápidos. O sea, vosotros mismos en este curso, la mayoría no había visto prácticamente ninguna de las películas que hablaba, puede haber 5, 6 y 10 excepciones, pero muchos no, y sin embargo los resultados de las pruebas son buenos, porque es gente rápida, que sois alumnos inteligentes, vamos a decirlo, de un nivel medio-alto, pero sí echo de menos una formación superior en el sentido de que esta carrera realmente me parece, estoy francamente en desacuerdo con cómo está establecido. O sea, esta carrera no acaba de ser nada en concreto. No podemos aclarar que hablas de comunicación audiovisual, porque sí, es una entrevista sí, que sí, otros espectadores pueden ver. Sí, hablo de comunicación audiovisual. Es una carrera que en cierta manera es como una versión extendida y se pretende de mayor nivel de lo que sería la comunicación, el oficio de realización en artes y oficios, como se llama en la universidad... bueno, no me sale ahora la palabra, como se llama, la formación profesional. Sí. Por una parte, medio de exactamente, sí, y de hecho uno va a estudiar los programas de montaje, en mi caso que es montaje histórico y teórico, pero vamos a decir de edición, lo que se da en comunicación audiovisual y lo que se da en formación profesional, la Escuela de Imagen y Sonido de Coruña, de Someso, por ejemplo, y son prácticamente iguales. Los alumnos además, lo sé porque me lo dicen, es que los alumnos quieren tocar la cámara, los alumnos quieren prácticas, pero es que las prácticas, para hacer solo prácticas, ya vale la Escuela de Imagen y Sonido. Es decir, vamos a ver, yo siempre pongo esta carrera es historia del arte o bellas artes. Es un poco todo y ninguna. Entonces no está bien definida. Y en ese sentido nuestras asignaturas, que yo creo que son fundamentales y que el primero y segundo debía estar lleno de asignaturas que tuvieran que ver con historia del arte, con historia del cine, con teoría del cine, con análisis de la imagen, todo eso está francamente minusvalorado en la carrera. Está maltratado, se considera asignaturas secundarias, está mal, por ejemplo, este montaje que yo convierto en una asignatura teórico-histórica, si lo diese otro profesor, perfectamente podría ser una asignatura más diríamos, vamos a llamar entre comillas, tecnológica, ¿no? Entonces, yo creo que no hay suficientes asignaturas del corte teórico-histórico, son fundamentales porque vosotros no estáis aquí para aprender a ser realizadores, estáis aquí para aprender algo superior al propio manejo del aparato, porque eso ya existe en un nivel medio. Entonces yo creo que esta carrera no está bien definida y que por lo tanto las asignaturas que tienen que ver con conceptos, con reflexiones, con historia, con metodología no están bien tratadas y queda la carrera como una especie de mezcla, de mixtura extraña entre cosas técnicas y muy pocas cosas teóricas que debía definirse mucho mejor. No quiero decir llegar a hacer aquí una carrera de estudios fílmicos, porque ya sabéis que ahora cada universidad tiene su titulación y la construye como quiere. Por ejemplo, en la Carlos III hay 14, 15, 16 profesores entre analistas, críticos, historiadores, que trabajan más o menos vamos a decir, en ámbitos cercanos al que yo puedo hacer aquí. Y en otros prácticamente no hay ninguno. Yo creo que debía haber 5, 6, 7, 8 asignaturas básicas en los primeros años que tuvieran que ver con una formación previa de historia, que hagan que uno no pregunte a un alumno de tercero si ha visto alguna película de Berlanga y prácticamente no sepa quién es Berlanga. O sea, una cosa. Otra cosa es que después, viendo una película de Berlanga, seáis capaces inmediatamente de intuir, de buscar hilos y de sacar la cosa adelante, porque eso demuestra, bueno, pues que
que efectivamente las notas de la selectividad y las notas de corte que piden, pues algo tiene que ver con eso, pero yo creo que está mal montada y que hace falta muchísimas más asignaturas que tengan que ver con la reflexión, más con reflexión, pensar para qué vais a hacer las cosas una vez que sepáis usar las máquinas. El otro día le comentaba a Fandiño, que es otro profesor de la Facultad de Comunicación de aquí, que quizás sería bueno que vinieseis previamente con la Escuela de Imagen y Sonido hecha, con ese nivel. Con eso, para que os liberaseis de todos los miedos, las necesidades urgentes, el gusto de tocar el aparato y de encenderlo, y os preocuparéis un poco de cómo, por qué y para qué voy a utilizarlo, por qué lo voy a dejar quieto, por qué lo voy a mover. Y el otro día me parece que en clase os ponía el ejemplo que me contaba un profesor de Málaga, que es muy amigo de Alex de la Iglesia, del que hablábamos antes, que en un bautizo de una de la familia no sabía ni encender, no sabía ni poner en marcha la cámara de vídeo, ¿no? Y es uno de un importante director español. Es decir, que quizás fuera bueno eso, ¿no? que tuvieses la técnica aprendida, que vinieses con ella como un requisito imprescindible, y luego la carrera fuera más dedicarse a pensar qué es la imagen, para qué sirve, cómo puede ser usada, qué finalidades sociales tiene, qué finalidades artísticas. Es decir, cuestiones que ahora muchas veces, incluso lo veo yo, ¿no? Es decir, no podemos venir porque tenemos una práctica. Y yo, bueno, pero a lo mejor no está mal, antes de practicar, saber para qué rayos practicáis, qué es lo que queréis hacer con esas armas que os están enseñando a utilizar. A lo mejor es bueno que otro encienda la cámara y la mueva y tú sepas por qué el otro la tiene que mover y por qué la tiene que encender o apagar en un determinado momento. Yo creo que en ese sentido esta carrera tiene un problema gordo y muy a menudo hablamos de eso con los profesores, algunos de la parte, vamos a llamar, teórico-histórica, como podría ser la mía, y otros que trabajamos en cuestiones de realización práctica, y creo que tarde o temprano va a ser necesario un ajuste del plan de estudios para intentar mejorar y superar estos problemas, estos hándicaps.